splash listo. Bueno, yo voy aquí, voy a hacer mi mezcla del cake y voy a empezar primero con el proceso de cremar. Vamos a utilizar el ghee y el edulcorante, que en este caso yo voy a utilizar panela. Yo voy a hacer la mitad de la receta para poder, o sea, igualmente ustedes pueden seguirla o también pueden utilizar la mitad, no hay ningún problema, pero en este caso yo voy a hacer un molde pequeño de mi pan de calabaza. Entonces, vamos a hacer, no sé, este es el ghee que yo estoy utilizando. En el caso de que ustedes busquen, este es el ghee. Sí se nota, ¿no? Por la luz, reflejo. Bueno, ahí está, este es el ghee que estoy utilizando. Entonces voy a empezar con cremar estos dos ingredientes. Y una vez que ya esté homogenizado eso, vamos a agregar el otro huevo. Y ahí sí, empezamos a incorporar todos los ingredientes hasta lograr que se homogenice toda la masa. Ya, entonces, aquí tengo mi bowl con harina de avena. Ahora, un tip que bueno, yo utilizo en mis panes y que me va muy bien, que me ayuda, es que justamente de la cantidad de harina que me da aquí, yo utilizo 50 gramos de, por ejemplo, en este caso me pide harina de avena, yo voy a utilizar los 250 gramos de harina de avena y 50 gramos de harina en hojuelones. Entonces eso va a hacer que dentro mi pan también podamos sentir estos hojuelones y no solo la harina de avena pulverizada. Aparte de que lo importante es poder rescatar la fibra de este alimento. Entonces si nosotros lo pulverizamos mucho, se pierden estos nutrientes. Entonces yo recomiendo usar avena en hojuelones, una parte, que en este caso serían 50 gramos, y los 250 gramos de harina de avena. Entonces los tenemos así separados. Dentro de la receta también me pide nuez moscada, que es la que yo tengo aquí. Le voy a poner aquí justamente en la mezcla de polvo. Primero hago toda la mezcla de polvo. Usamos nuez moscada. Nos pide también polvo a hornear, cucharilla. Mi cucharilla de polvo a hornear, una cucharadita y media. Esto no entra, voy a utilizar la yeca. Ahora recuerden que yo estoy haciendo media receta, así que lo que hago es mezclar todos los ingredientes en polvo. La pizca de sal yo ya la tenía aquí y utilicé esa marca, bueno, la sal Bless rosada del Himalaya, es la que utilicé esta vez. Y vamos con, aquí me falta la canela en polvo, que también voy a utilizar. Por eso le digo que estas cucharitas medidoras son buenísimas. Buenísimas para este tipo de preparaciones, porque me dan la medida exacta. Siempre tratar de utilizarlas al ras. Entonces mezclamos hasta que todo esto se incorpore. Y vamos a nuestra mezcla de panela, ghee y huevos. Agregarle el ingrediente seco al ingrediente líquido de a poco. Entonces déjenme abrir una medidora para ir de a poco. Cuénteme. Al final, eso lo vamos a agregar al final. Ahora, lo que es la esencia de vainilla también se la pueden agregar en la mezcla que están haciendo el cremado, que es la panela, el huevo y el ghee. Pueden agregar la esencia de vainilla sin problema. O al final junto con la ralladura de limón, cuando ya esté todo homogenizado. No hay ningún inconveniente.
vamos agregando los ingredientes en polvo de a poco. Ahora, en este caso, realizando la receta, yo no veo lo que es esencia de vainilla. Eso es opcional. La esencia de vainilla dentro de los que le da un sabor muy bueno, pero recuerden que los aromatizantes que yo estoy utilizando aquí son la nuez moscada y la canela, que son dos aromatizantes en polvo muy buenos, que suplen en este caso el saborizante de la esencia de vainilla, pero ustedes lo pueden utilizar, no hay problema. Entonces seguimos agregando. Normalmente en los cakes se utiliza esencia de vainilla, pero en este caso los aromatizantes que nosotros utilizamos fueron estos dos, la canela en polvo y la nuez moscada. Entonces terminamos de mezclar todos nuestros ingredientes. Ya, una vez que nosotros terminamos de mezclar estos ingredientes secos, ya tenemos que tener precalentado nuestro horno. Recuerden que es una mezcla y que vamos a llevar al calor aproximadamente por 35 minutos. Entonces vamos a ir vamos a iniciar y ahí, una vez que está todo lo que es la harina de avena con los mezclos de polvo listas, vamos a agregar los hojuelones enteros en dos partes. Entonces esto es de a poquito, vamos de a poquito, no hay problema. Esto tranquilamente, si ustedes tienen una batidora eléctrica, lo pueden hacer. Es hasta un poquito más fácil. Aquí ya tenemos al chef sudando ya. Una vez que tenemos todos esos ingredientes, vamos con el puré de zapallo que tengo aquí. Vamos a agregar. Entonces, después de ello, vamos con nuestro lácteo, que en este caso estoy utilizando la leche de almendras de Silk. Aquí también pueden utilizar yogur griego. Si es que no tienen problemas de lactosa, pueden utilizar leche descremada, leche deslactosada. Puede reemplazarlos, no hay ningún problema. La idea es darle este toque de lácteo o de líquido para que nuestra mezcla se vuelva un poco más esponjosa. Esa es la función que otorgan estos elementos, tanto el puré de zapallo como el lácteo, que esta vez utilizamos la leche de almendras. Una vez que tenemos eso, vamos a agregar los nibs de cacao que yo tengo aquí. Como ustedes pueden ver, nibs de cacao, unas chispitas de chocolate como se las conoce, se las vamos a agregar a la preparación. Entonces ahí vamos con la ralladura de mi naranja al final. Que es el que ustedes ven aquí. Oh, ya, Selene. Bienvenida, Selene. Ya, chévere. Entonces, yo lo que hice fue con una brochita poner en la base de mi molde un poquito de ghee para que el papel encerado se adhiera al molde tranquilamente. Entonces, logramos eso. De ahí no pongo nada más porque este es papel encerado y obviamente esa función cumple, ¿no? De no pegarse la masa dentro de mi molde. Entonces, lo que yo voy a hacer es llevarlo directamente al molde.
llevarlo directamente al molde, quitarle cualquier cantidad de aire que pueda tener. Ahora te van a preguntar tu valor. ¿Ah? Ya Luz, yo voy contigo. A ver, algunos nips aparte, que agregué unos nips de cacao que se los voy a poner aquí encima. Y sí, básicamente voy a utilizar también un poquito de hojuelones de avena para que hagan decoración en la parte de arriba. Y mi pancito de banano, yo utilicé avena en hojuelones y nips de cacao. Entonces estos los vamos a mandar al horno por 35 minutos, temperatura media, o la temperatura que les puse aquí, 180 grados centígrados. Entonces, please, llévalo al horno, por favor. En caso de hacer el pan de otro sabor, por ejemplo, banano, se le agrega puré de la misma cantidad, sí, no hay ningún problema, pero ¿sabes qué? Ahí yo te recomiendo bajarle la cantidad de edulcorante que vas a utilizar, porque sobre todo el banano es bien dulce en comparación con el zapallo. Este es un poco más dulce, entonces yo te recomiendo que lo bajes aproximadamente unos 50 o 60 gramos de la receta del edulcorante que vas a utilizar. Así el dulzor que vas a tener va a ser propio de la fruta y no de un edulcorante adicional. Ese es el consejo que te puedo dar, Lisette, si quieres hacer un pan de banano. Cuéntame, Elena. Yo en este momento voy a trocear un poquito mis nueces para que no queden tan toscas, tan gruesas en la masa de galletita. Entonces vamos a... Tampoco voy a pulverizarlas porque quiero que se sientan en el postre. O sea que cuando yo mastique la galletita se sienta ese crunch. Entonces lo que voy a hacer es como picarlas un poquito para que puedan entrar en mi masa tranquilamente hasta que me traigan el moldecito, que quiero que ustedes puedan ver también cómo queda la masita de nuestra galleta. Vamos primero a agregar la panelita. Y el ghee que nosotros vamos a utilizar. En este caso, nuestro ghee. Ya está diluido. Tenemos nuestro ghee y nuestra panela. Entonces, lo bueno, esta mezclita de aquí es mezcla de galleta, no necesito incorporarle aire, entonces no hay ningún problema. Vamos a utilizar nuestro batidor para que todos los ingredientes se mezclen. Una vez que tenga incorporado todos estos ingredientes, ustedes pueden ver aquí, vamos con la mantequilla de maní. Que la diferencia de, la mantequilla de maní que está auspiciando nuestro curso es la marca Sweet Peanut, que también una clienta, la dueña de esta marca, también está aquí con nosotros en el taller. Entonces, please, ábreme esta, no, ya está. Entonces, esta de aquí que yo estoy utilizando es con stevia. Entonces, preferiblemente, si nosotros vamos a utilizar esta de aquí que es con stevia, Sólido líquido. el ghee lo puedes utilizar sólido. En este caso puedes utilizarlo sólido porque vamos a hacer masita de galleta. Entonces necesito que esta se vaya incorporando de a poquito. En este caso mi ghee ya estaba por la temperatura, ya estaba un poquito diluida, pero sí. Entonces en este caso tengo mi mantequilla con stevia, ya está endulzada con stevia. Entonces también la vamos a mezclar aquí y le va a dar un sabor espectacular. Entonces tenemos aquí mantequilla de maní 70 grados, que son,
aproximadamente 2 cucharadas de esta de aquí. Entonces ella tiene varias presentaciones. Tiene la que es sin ningún tipo de edulcorante, la que es sin ningún tipo de edulcorante, la que es la clásica, viene crunch, y también esta de aquí que es con stevia, que ya viene con un endulzante. Entonces, tranquila Selene, te explico. Aquí tenemos ya mezclado la grasa, que es nuestro ghee, junto con el edulcorante, que en este caso estoy utilizando panela. Cremé, mezclé todo y ahora le voy a agregar la otra grasa saludable, que en este caso tengo la mantequilla de maní. Y todo eso lo empiezo a mezclar. Luego de esto vamos a agregarle el huevo. Los tips para estos tipos de masa, tanto para el bizcocho, el cake que ya les expliqué, como en este caso la galleta, siempre es recomendable primero agregar los ingredientes húmedos y después los ingredientes secos. Nunca los agregamos todo de una sola, porque no vamos a poder tener la mezcla homogénea, o en este caso la mezcla que necesitamos para nuestra galleta. Preferible al inicio mezclar todo lo que son ingredientes líquidos, y aparte, como yo hice, en un bol mezclar todos tus ingredientes secos, y de ahí mezclar los secos a los líquidos, de a poco, sin apuro, sin prisa, vamos de a poco. Entonces aquí ya tengo mi mantequilla, todos mis ingredientes líquidos, y vamos aparte a mezclar los ingredientes sólidos para después agregarlos a la mezcla. Ya, entonces tenemos, en este caso voy a utilizar harina de avena. La receta te dice harina de trigo integral, no hay problema, yo lo voy a reemplazar por harina de avena. Te pide también los hojuelones enteros, son los que están aquí. Las nueces. Tenemos aquí la canela en polvo. ¿Qué otro nos falta? Canela, nueces. Ya, y tenemos ya todos nuestros ingredientes secos mezclados. Entonces los incorporamos bien. Hasta que todos estos se hayan mezclado. Ustedes pueden ver aquí. Y llevamos ingredientes secos a mezcla húmeda de a poco. Ahí sí voy a necesitar la ayuda de nuestro asistente para ir de a poco incorporando. Cuénteme. Pero igualmente no reemplaza totalmente la cantidad de masa pesada que necesitas. Obligadamente necesitas una harina. Exacto. Exacto. Preferiblemente sí. Preferiblemente.
no se preocupen si la mezcla ustedes ven que se está empezando a pegar. La idea es esa, la idea es que nuestra mezcla de galletas al final quede una mezcla que vamos a masajear. Y ustedes se van a dar cuenta que es lo que vamos a hacer ya al final cuando hemos agregado ya todos los ingredientes secos de a poco. Cuénteme. Sí, en el caso de la harina de almendra y la harina de coco, la textura siempre hay que mezclarla como con una harina de peso, con una harina como una harina de garbanzo o de trigo sarraceno. Es preferible con una harina de peso y ese tipo de... ¿me silencias? Y ese tipo de... ¿Qué fue? Ya, entonces es preferible eso, mezclar un 50-50. Si se va a usar harina de almendras, usar 50% harina de almendras, 50% de una harina de peso. Si tenemos el problema de celiaquía, en el caso del gluten, podemos usar harina de garbanzo, podemos usar la harina de trigo sarraceno, no hay problema, pero con harinas de peso. Si nosotros utilizamos 100% harina de almendras, nuestra masa, por el hecho de que es harina de un fruto seco, la cantidad de grasa que posee y la humedad que posee dentro de su composición es mayor. Así que por eso es la sugerencia que yo les doy siempre a hacerle o complementarla con este tipo de harinas que son de peso, que preferiblemente siempre vienen de leguminosas. Ese tipo de harinas son harinas de peso. Las que vienen de leguminosas, y ahí sí reemplazarlas por estas harinas que son de frutos secos, o lo que me comentaba que era harina de almendras, o en el caso de la harina de coco. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, ya tenemos nuestra masita de galleta que yo la puedo fácilmente maniobrar. Tengo aquí ya mi masita y esta la voy a llevar a reservar aproximadamente por unos 15 minutos a la refri tapada con film para que esta pueda coger un poco más de textura por la mantequilla y el ghee. Entonces ella empieza a coger un poco más de textura para poder armar las galletitas y llevarlas al horno. Entonces voy a pedir please que me pongan la masita a refrigeración y yo voy a hacer lo que es el lavado de manos. ¿Cómo están esas masitas? ¿Sí están bien? ¿Vieron la textura? Préstame un ratito para enseñarles, please. Préstame para enseñarles cómo tiene que quedar la textura antes de llevarla a refrigeración. Maleable. La masita tiene que quedarles maleable, chicas. Ustedes las pueden maniobrar tranquilamente. Y va a ser mucho más maleable al momento de llevarla a refrigeración. Entonces ahí está. A ver, que no les quede muy sequita. Exacto, así estamos bien. Ya. Sí, ok. Llevémoslas ya a refrigeración aproximadamente por 15 minutos. Coco Chips vamos a hacer como un fondue de chocolate, pero super express al microondas. También lo pueden hacer a baño María, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que yo ya lo tengo aquí preparado, pero igual les voy a enseñar la mezcla. Entonces, tengo aquí ya aquí ya está mi fondue listo. Entonces lo que yo hice fue poner las nibs de cacao junto con una cucharadita de leche. En este caso utilicé leche de almendras y los llevé al microondas aproximadamente por 30 segundos. 30 segundos voy viendo cómo se va derritiendo y va agarrando calor mi fondue de chocolate. No lo pongamos de 1 a 1 minuto porque el chocolate se nos suele quemar.
y ahí eso no queremos. Entonces lo que vamos a hacer es de a poquito, 30 segundos vamos viendo. Si ya cogió temperatura nuestro chocolate, está con calor, podemos terminarlo afuera sin problema. Pero no lo dejemos tanto tiempo en el microondas porque se nos puede quemar y el sabor suele ser muy desagradable. Entonces, más o menos la textura que ustedes deben tener de su fondue debe ser esta, miren, porque la vamos a utilizar para decoración. Ya, chéverísimo. Bueno, en este caso, para la decoración de mis galletitas y también de mi pan, utilicé una mezcla de, si no me equivoco, esta es la marca Granuts. Bueno, es una marca muy buena, déjenme enseñarles aquí, que ellos tienen nueces pecanas, también tienen lo que son arándanos pero deshidratados. Son súper buenos, los arándanos deshidratados se parecen a las pasitas, pero son rojitas. Y bueno, aquí lo que hice fue como hacerle un mix, picarle súper finito, y es lo que yo voy a utilizar para decorar mis galletitas y para decorar mi... A ver, chicas, pude sacar ya mi... para poder enseñar. Todavía le falta un poquitín, pero quiero enseñarles para que ustedes puedan saber identificar. Recuerden que igual el mío es la mitad de la receta, entonces va a estar un poquito antes que el suyo. Pero por ejemplo, miren, este yo ya le estoy pinchando varias veces y ustedes pueden ver ahí, hay como todavía residuos de quesito. Y el olor, yo creería que a este le falta aproximadamente unos 10 minutos. 10 minutos más, que se dore por encima y ya está. Pero todavía tiene humedad en el cuchillo, entonces por ello le voy a dejar un poco más de tiempo. Ya les voy a enseñar, pero también ese otro que entonces, a mi gusto le falta dorar un poquito. A ver, aquí. Entonces a mi gusto le falta dorar un poquitín, por eso es que lo voy a meter unos 10 minutitos más, pero ya por dentro está casi cocido. Entonces son 5 minutos para que se cocine por dentro, 5 minutos para que se dore por fuera. Entonces, please. Y de ahí, para realizarle la decoración es preferible que dejen enfriarlo, porque mi frosting saludable es frío. Entonces la temperatura que yo necesito de mi cake tiene que estar frío para que este no se me vaya a bajar o vaya a tener algún tipo de inconveniente. Entonces, más o menos son unos 10 minutos que voy a necesitar para que este se pueda quedar muy bien. Entonces, ya está, ya cogió textura. Si ustedes desean que coja más textura, les pueden dejar aproximadamente por 1 hora o de un día para otro, si no están de apuro. Si no, aproximadamente 15 o 20 minutos ya mi masita empieza a estar así. Entonces yo ya puedo armar galletas. Bueno, entonces voy a coger mi moldecito, voy a armar circulitos y lo voy a llevar al moldecito, y de ahí lo voy a achatar un poco. Entonces, para que quede más o menos así la galletita, un poquito gruesa y ahí, tampoco tan fina porque después se me va a quebrar. Entonces tenemos ahí, si ven cómo están los hojuelones, eso es lo que a mí me encanta de estas galletitas de avena. Entonces cogemos otra, aproximadamente yo creería unos 30 gramos de masa de galleta por persona, está perfecto. Entonces cogemos otra vez y en el molde mismo yo la voy aplastando y así voy armando bolitas de mi masa, aplastando. Ya, esto le aporta más o menos unas, a ver si son unas 10 calorías.
de las que se debe consumir al día. Cada galletita. ¿Qué es el porcentaje más o menos que nosotros debemos consumir en un snack a media tarde? Que es de 30 a 40 gramos. Con una galletita de estas nosotros tranquilamente podemos comerla de media mañana o media tarde. Entonces armamos nuestras galletitas. Sí, de sugerencia esto se utiliza para media tarde o media mañana, para esos antojos que solemos tener. Entonces miren, así quedan mis galletitas, ustedes pueden ver aquí. Así quedaron. Y estas galletitas yo las voy a llevar al horno aproximadamente por 15 minutos más, para que salgan horneaditas. Entonces les voy a pedir. Ahora, si ustedes aquí pueden agregarle unos arándanos o algunos otros frutos adicionales para hacer una variación, pero yo las dejé ahí porque yo les voy a hacer otra decoración. Entonces, sí, básicamente mandamos 15 minutitos nuestra galleta al horno. ¿Cómo van sus cakes? ¿Ya los tenemos listos? En este caso yo ya tenía listo mi pancito de calabaza, mi pancito de zapallo, para poder hacer la decoración frente a ustedes. Entonces en este de aquí yo utilicé también las semillas de zapallo. Si ustedes pueden ver aquí, estas de aquí son semillitas de zapallo que yo utilicé para darle el crunchy encima de mi postre. También tiene nips de cacao encima y el crocante de quinoa que yo ya les he mencionado anteriormente. Entonces así queda, de este grosor queda mi pancito de avena. Si ustedes lo hacen, como me preguntaban algunas de las chicas, con harina de almendra, entonces te va a quedar un poquito más bajo. Esa es la diferencia. No te preocupes, Elena, igualmente yo ya voy a utilizar el frosting saludable que yo les enseñé. Entonces, como no quiero tampoco cubrir el crunch ni el sabor, simplemente voy a poner una capa fina por encima. Si me pueden ver ahí. Voy a necesitar un poquito una cuchara. Una cuchara normalita. Entonces voy a poner... Ale, una pregunta. ¿Las galletas puedo tenerlas en el refrigerador así por un buen tiempito, como puede ser una hora? ¿No pasa nada? No pasa nada. Una hora es recomendable. Así les coge más textura y eso también te va a ayudar a que estén un poco más crunchies. No hay problema. Sí, porque ya mismo hago el pan y sí se demora hasta que ya esté, porque no sé cuánto tiempo se vaya a demorar en mi horno. Sí, no te preocupes, pueden esperar. Pero si ya pasan días, ahí sí te recomiendo que la masa la mandes al congelador. Gracias, Ale. Ok. Entonces, con la cucharita yo voy haciendo como picos a mi frosting. Con una capa pequeña nada más. Y una vez que ya tengo los picos, voy a agregarle este mix que yo les comentaba al inicio que yo tenía. Muy rico. Entonces tenemos ahí un contraste de color y de sabores también. Les enseño más de cerca. Tenemos ahí nuestro pancito healthy de zapallo con un frosting saludable de yogur griego con arándanos deshidratados. Este es nuestro quesito. Entonces ahí lo podemos rebanar, hacer rodajitas y consumirlo en el desayuno o también como media tarde. ¿Qué tal, chicas? ¿Les gusta? Muy bien. Ale, para ponerle el frosting, el pan debe
estar frío, supongo. Exacto, tiene que estar frío, no lo pueden poner caliente porque se les va a desbaratar. Entonces, y aquí tenemos las galletitas. En este caso tengo mis galletitas que están aquí, en la partecita de aquí. Estas de aquí las hice un poquito más grande. Entonces tenemos las galletitas. Y lo que voy a hacer para la decoración de ellas, aquí ya tengo como una partecita acá, es que mi fondue de chocolate, voy a hacer lo siguiente. En la mitad de la galletita voy a ponerle el fondue, en la mitad de la galletita. Ponerle el fondue y ahí voy a ponerle la mezcla de los frutos secos y arándanos que tengo en la partecita de aquí. Entonces se los voy a poner encimita para que me quede de esta forma. Y así hago con el resto de las galletitas que tengo aquí. Esta es como una forma de decoración y bueno, en mi caso, que a mí me encanta el chocolate, una manera deliciosa poner el chocolatito y tampoco que sean no llenarlas de chocolate, sino solo como una partecita, y de ahí les pongo el... Ale, una pregunta, ¿se le puede poner una cucharadita de eritritol para que no sea muy agrio, o sea, el cacao? Porque, por ejemplo, en mi caso ya tengo nibs de cacao 100%. Ok. Puedes utilizarlo, o sea, si en tu casa o a quien les vas a dar las galletitas no les gusta el sabor puro del cacao, puedes ponerle, pero te sugeriría que no, porque por eso también es cacao puro. También se utiliza este cacao por lo mismo, por el sabor que suele dar. Es que ya utilicé chips de cacao con las nueces. Ya listo, entonces agrégale un poco de edulcorante para poder darle ese sabor, no hay problema. Entonces, en esto de aquí, las mandé a refrigeración más o menos por unos 5 o 10 minutos. Entonces ya mi galletita cogió una textura, el fondue ya está durito, como ustedes pueden ver, y ya tengo mi galletita aquí. Entonces, estas son esta es como yo les decía, una manera de decorarlas, las galletitas, y consumirlas. La mitad del chocolate y los frutos secos. Pueden utilizar pistacho, pueden utilizar solamente las nueces. Dígame, ¿Cuánto tiempo se deja a las galletas en el horno? 15 minutos. 15 minutos, temperatura media baja, que no se nos vaya a quemar. Entonces tenemos ya nuestras galletitas. Ya mi cake ya lo voy a sacar porque ya mi cake está listo. El cake que ya lo tengo. Y bueno, tenemos ya nuestros dos postrecitos montados. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda.